Y damos las gracias también a los ponentes, a José Luis Carretero y a José Antonio Turegano, que es de la plataforma que organiza esta jornada y que comienzan ya. Gracias. Hola, buenos días, soy José Luis Carretero. Estoy muy contento de estar aquí, de poder hablar aquí del tema de la remunicipalización, del tema de las instituciones de lo común, que es un poco lo que nos tiene que ocupar, y de poder hablar con todos vosotros y vosotras sobre todos estos temas. Primero de todo sería preguntarnos en qué tipo de circunstancias nos encontramos, porque al fin y al cabo no estamos en unas circunstancias normales. Estamos en unas circunstancias que implican una situación concreta y determinada que viene relacionada precisamente con una situación en la que todo está cambiando muy aceleradamente. ¿Cómo definiríais la situación? Porque se nos dice que hay algo que ha acabado, pero realmente no ha acabado, porque la gente sigue viviendo en la miseria, sigue viviendo ante el fantasma del desahucio, ante el fantasma del paro. ¿Cómo definiríais la situación? ¿Cuál es esa palabra que del 2007 ahora ha ido pasando de cabeza en cabeza y ha ido viéndose un poco por todas partes? Es una pregunta. Yo no voy a contestar porque Pero que se oiga un poquito. Desigualdad. Pero esa desigualdad no está en el mismo punto que siempre. Es una desigualdad que se ha acelerado radicalmente desde el año 2007 porque estamos en una situación de crisis. Una crisis que no es únicamente una crisis coyuntural, no es únicamente una crisis que va a pasar en unos pocos años, una crisis de la que se va a remontar, sino que es una crisis que es el producto de la interdependencia de toda una serie de factores que implican distintos tipos de crisis que se van acelerando y van conformando una situación de crisis civilizacional, de crisis del capitalismo en su conjunto. Hay una crisis económica, pero también una crisis financiera, también una crisis política del régimen del 78, también hay una crisis ecológica, hay una crisis cultural, hay una crisis incluso militar de los ejércitos del norte de Occidente que no consiguen solucionar adecuadamente las circunstancias en las que se han metido. Esa crisis es también una crisis del modelo de ciudad, ya que estamos hablando en una conferencia o una charla que se supone que iba sobre remunicipalización y modelo de ciudad. Hemos de tener presente que el modelo de ciudad que estamos viviendo es un modelo de ciudad en crisis, un modelo de ciudad que implica muchas cosas, implica una insostenibilidad absoluta del modelo de ciudad en el que vivimos, insostenibilidad desde el punto de vista ambiental, insostenibilidad desde el punto de vista social, insostenibilidad también desde el punto de vista de las posibilidades de la vida en común, implica procesos de gentrificación que hacen que las poblaciones sean expulsadas de los barrios en los que vivían para poner en su lugar aquellas actividades que son más funcionales al desarrollo de los procesos de acumulación de valor del capitalismo, y implica la generación de esas ciudades miseria de las que hablaba Mike Davis, donde existe una segregación de espacios tremenda entre los barrios ricos y los barrios pobres, donde existe una situación donde los servicios públicos son abandonados para convertirlos en pasto de los negocios del gran capital. Al fin y al cabo de esta crisis se intenta salir con una serie de medidas que son las mismas que han llevado a la propia crisis. Medidas que son, por un lado, la flexibilidad laboral, que es una de las cosas que han facilitado la emergencia precisamente de la privatización de los servicios públicos, la flexibilidad laboral que ha permitido hacer cosas como las contratas y subcontratas, como la subcontratación y externalización en falsos autónomos, como la fragmentación del mundo del trabajo que ha hecho que los trabajadores no puedan defenderse porque tengan intereses y situaciones distintas en el marco de los procesos de producción y en la negociación de los convenios. Medidas como la financiarización de la economía, que ha hecho que se pase de una economía centrada en lo productivo, aunque fuera capitalista, a una economía centrada en la multiplicación del dinero, en ese proceso de dinero que crea más dinero sin producir nada real a cambio. Y en ese proceso de financiarización se ha desplegado enormemente en las ciudades. Se ha desplegado en las ciudades en la forma de manipulación de la estructura de la ciudad, manipulación de los servicios públicos, manipulación de los mecanismos de transporte, manipulación de las estructuras ciudadanas, de tal manera que fueran funcionales ese desplegarse del dinero para especular y conseguir más dinero. Toda la manipulación de las estructuras urbanísticas para generar esos procesos de burbuja inmobiliaria, esos procesos de burbuja también en los servicios públicos para las grandes empresas, etcétera, está relacionada con ese proceso de financiarización, con lo que el geógrafo inglés David Harvey llamaba el segundo ciclo de acumulación, el que va más allá de la producción,
visión clásica del proceso de producción y del trabajo en el proceso de producción al proceso de especulación que permite encontrar nuevos yacimientos de plusvalor para el capital. Y también, por último, ese proceso que también David Harvey nos hablaba de acumulación por desposesión. Es algo que también se ha producido desde los años 70 hasta aquí, ese proceso de privatización de los bienes comunes, de desposesión de los bienes comunes para la gente, todo aquello que conformaba una especie de salario indirecto, una especie de salario al que podían acceder los trabajadores y las capas populares sin necesidad de pagarlos, todo aquello que conformaba la base del estado del bienestar o de otras formas de aprovechamiento en común, ha ido siendo tendencialmente privatizado, puesto en valor, convertido en dinero para determinada gente. Ese es el proceso que hemos visto en los últimos 30 años, ese proceso que ha permitido las privatizaciones, que ha permitido la externalización de los servicios públicos para las grandes empresas. Prueba de eso es, por ejemplo, como dice Colomer, el tema de los servicios públicos municipales, es decir, como desde la Ley 785 de bases del régimen local, la gestión indirecta pasa a ser algo permitido y desde entonces esa gestión indirecta ha permitido hacer un negocio que abarca en estos momentos unos 17.400 millones de euros para empresas privadas, con una oportunidad de crecimiento si el proceso se continúa en los ayuntamientos que están bajo su mando, de otros 19.600 millones de euros también en el Estado español. Claro, ¿quién está detrás de este negocio? Todos lo sabemos. Están los causantes de la crisis y están los que se han aprovechado de la crisis. Están las grandes constructoras, están las grandes empresas transnacionales, están los grandes fondos de capital riesgo. Están las mismas empresas que hincharon la burbuja inmobiliaria y que después de hincharla fueron rescatadas, incluso de maneras indirectas, como por ejemplo permitiendo a esas grandes constructoras, como Ferrovial o Fomento de Construcciones y Contratas o sus divisiones inmobiliarias, de hacer la dación en pago cuando no se le permitía a las personas que estaban hipotecadas. Es decir, ellos sí pudieron hacer la dación en pago porque esas pérdidas fueron enjugadas con los rescates a los bancos que aceptaban esa dación en pago por parte de los contribuyentes, mediante precisamente el hecho de que fuéramos todos los que le debiéramos a partir de entonces a la Unión Europea por el rescate de los bancos rescatados. Claro, hay ejemplos de grandes empresas y transnacionales que se dedican a estas cosas y que son precisamente los que se han enriquecido con todo este proceso de acumulación por desposesión, como por ejemplo Eulen. Eulen es una empresa en la que trabajan 3 de cada 1000 trabajadores españoles, tiene más de 84.000 asalariados, tiene unos ingresos en el año 2014 de más de 1.300 millones de euros y sin embargo es una empresa que recientemente ha despedido a una trabajadora, a Luisa Luque, por nada más volver de su baja en su sección de telemarketing, por haber sido una de las organizadoras de una huelga, una de las primeras huelgas indefinidas en telemarketing. ¿Por qué no hablaros también, vosotros lo conocéis, vosotros y vosotras, mucho mejor que yo, del caso de AUTSA, ¿no? AUTSA es la empresa de transportes de Zaragoza, lo conocéis mucho mejor que yo, que pertenecía a un fondo de capital riesgo norteamericano, esos grandes capitales que se trasladan a través de las fronteras, y que fue vendido por más de 600 millones de euros en el año 2013 al Grupo ADA, otro grupo mexicano, que también se dedica a estas cosas, tiene más de 20.000 empleados en México. Son grandes tiburones de la banca, grandes tiburones de los servicios, grandes tiburones del capital, que se mueven a través de las fronteras, que no tratan de desarrollar las zonas donde se desplazan, sino que tratan precisamente de hacer el máximo beneficio a costa de lo que sea. Claro, esto tiene unos costes para las poblaciones. Tiene costes directos y tiene costes indirectos. En primer lugar, hay sobrecostes puramente económicos. Se habla por el Tribunal de Cuentas de un sobrecoste de un 20% por la realización de estos servicios públicos por parte de las empresas privadas. Se habla de un 27% en el caso de la recogida de basuras o de un 71% en el caso de la limpieza viaria. Se habla de la infrainversión en las necesidades comunes, es decir, cómo estas empresas privadas se centran en los tramos que son más beneficiosos o en los que se puede acumular más plusvalor y abandonan precisamente los tramos de servicio o los servicios en aquellos tramos, en aquellos barrios, en aquellos lugares donde pueden obtener menos beneficio, donde puede ser más costoso. Se habla también de la precariedad de los propios trabajadores que trabajan en este tipo de sectores, de cómo las contratas y subcontratas y todos los sectores y todos los mecanismos del trabajo flexible y fragmentado son utilizados para hacer que esas personas trabajen en situaciones de precariedad, con contratos temporales, con relaciones laborales lábiles y discontinuas, con situaciones de auténtica precariedad laboral y vital. Y se habla también de la no universalidad de los servicios, de cómo estos servicios se convierten en servicios de pago, se convierten en servicios por los que hay que pagar y a los que no tiene acceso todo el mundo.
Claro, todo esto, como no podía ser menos, provoca sus respuestas, provoca intentos de alternativas, provoca luchas sociales. Es lo que hemos visto en los últimos tiempos en el Estado español y lo hemos visto más allá. Como la lucha por la remunicipalización de los servicios públicos se ha convertido en uno de los mascarones de proa, en una de las banderas principales de los movimientos sociales un poco en todo el mundo y sobre todo en los países desarrollados donde está desmantelándose el estado del bienestar. Lo hemos visto, por ejemplo, en los procesos de remunicipalización del agua, que en los últimos 15 años han alcanzado a 235 distintas localidades en 37 países. Por ejemplo, Yakarta, donde afecta a 9,9 millones de personas. Lo hemos visto en los procesos de referéndums y luchas sociales y movimientos sociales que han emergido, por ejemplo, en Alemania, con el tema de la remunicipalización del sector eléctrico y de los sectores eléctricos municipales. O lo hemos visto en la propia Francia en el entorno del tema del agua, donde Veolia, que es la principal multinacional del agua, está radicada. Existen también luchas muy fuertes por la municipalización del agua, como se ha dado, por ejemplo, en París, donde la remunicipalización del agua provocó 35 millones de euros de ahorro el primer año y donde produjo también una bajada del precio del 8%. Claro, esto es un movimiento real, es algo efectivo que está haciendo la gente, que los movimientos sociales están intentando realizar en el marco de una lucha denodada por darle sentido a la crisis. Es decir, lo que estamos discutiendo aquí ya no es tanto si unos señores tendrán o no un contrato con el ayuntamiento, sino cuál es el sentido o cuál es la salida de esta crisis civilizacional en la que estamos viviendo. Si vamos a una sociedad mucho más desigual, mucho más autoritaria y convertida en una experiencia de vida, de miseria y devastación para la gran mayoría de la gente, o vamos hacia una sociedad mucho más democrática, mucho más participativa y de protagonismo popular. En ese proceso podemos encontrarnos en un callejón sin salida. El callejón sin salida es entender la privatización, los procesos de remunicipalización en el mismo sentido en el que se entendía el estado del bienestar que está feneciendo en estos momentos. Es decir, entender un proceso de remunicipalización como un puro proceso de estatización y permitir que el proceso de municipalización sea gestionado, dirigido y convertido en funcional a los intereses de una burocracia estatizada, una burocracia estatal que no va a tener otros intereses en el marco de un neoliberalismo desbocado que aquellos mismos que tienen las grandes empresas. Por lo tanto, la remunicipalización hoy en día tiene que venir ligada a un nuevo modelo de sociedad, como un nuevo modelo de ciudad, como un nuevo modelo, por lo tanto, de empresa, de remunicipalización, de lo público. Un nuevo modelo de lo público que implica centrarnos en precisamente esa idea que lleva recorriendo las cabezas de todos nosotros 200 años y que ha sido el centro de las últimas movilizaciones, tanto aquí como en Sao Paulo, como en todas partes. En Sao Paulo no las últimas, bueno sí, las últimas, contra la desaparición o contra el golpe de Estado en Brasil, como en Estambul, como en todas partes, que es esa idea de democracia. Se trata, por tanto, no tanto de estatizar, sino de democratizar, de dar una salida realmente y profundamente democrática, por lo tanto, con la participación de todos, a lo que es de todos o debe de ser de todos. Se trata, por tanto, no tanto de estatizar, sino de generar instituciones del común. Yo no sé si habéis leído a unos señores, se llaman Laval y Dardot, unos sociólogos, filósofos y un sociólogo francés, que hablan de la emergencia de un nuevo paradigma frente al capitalismo, que es precisamente el paradigma de lo común. Paradigma que va más allá de lo que podríamos definir como propiedad pública en el sentido tradicional y propiedad privada en el sentido tradicional, propiedades del capital, sino deberíamos empezar a hablar de instituciones del común, de una propiedad del común convertida precisamente en una propiedad, una forma de nuevo derecho obrero, de nuevo derecho comunal comunitario que permita la participación directa de los trabajadores y permita también la participación directa de los vecinos en la gestión de lo que debe de ser de todos. En esos procesos los elementos fundamentales tienen que ser la participación directa de vecinos y de trabajadores, la autogestión de las actividades productivas y de las actividades económicas, la gestión comunitaria que permita anclar en la comunidad y en la recomposición de la ciudad sobre un modelo radicalmente distinto de todas las actividades que se lleven a estos marcos de lo común. Desde el ICEA, desde el Instituto de Ciencias Económicas de la Autogestión, que somos una especie de grupo de análisis o de discusión cercano a sectores del anarcosindicalismo, en todas sus vertientes, etcétera, hemos hecho una propuesta precisamente para la remunicipalización cooperativa de la limpieza viaria en la ciudad de Madrid. Esa propuesta no debe de verse desde una manera cerrada o dogmática, en el sentido de que nosotros propongamos exactamente
una remunicipalización con la perspectiva del cooperativismo que todos conocemos. Lo que nosotros planteamos o queremos poner encima de la mesa con esa propuesta, básicamente, es precisamente esa idea de lo común, esa propuesta de que la remunicipalización tiene que implicar también procesos de reconstrucción de la ciudad, tiene que implicar procesos de gestión anclada en la comunidad, de gestión en la que participen los vecinos y de gestión en la que participen entidades económicas autogestionadas, que obviamente no se corresponden con las cooperativas que conocemos, pero tampoco con los departamentos del ayuntamiento, las empresas públicas burocratizadas que conocemos, entidades económicas autogestionadas en las que la participación de los trabajadores forme parte del centro de los mecanismos de gestión. Hay más propuestas, hay propuestas en las que podríamos plantear la emergencia de consejos de trabajadores, pero lo esencial es lo siguiente: la remunicipalización, entendida como simple reconstrucción del Estado keynesiano, reconstrucción del Estado del bienestar, tiene un recorrido limitado, porque la propia reconstrucción del estado del bienestar en estos momentos, la propia reconstrucción de la dinámica keynesiana como mecanismo de salida a la crisis, tiene un recorrido limitado frente a la crisis ecológica, frente a las propias, esto lo podemos discutir más adelante, frente a toda una serie de dinámicas que marcan esa crisis civilizacional del capitalismo, que implican que la única salida posible sea realmente iniciar ese proceso de salida del capitalismo que implica la construcción de lo común. En ese proceso de construcción de lo común hay que tener presente toda una serie de elementos y ideas fuerza. En primer lugar, la sostenibilidad ecológica. Es decir, el capitalismo ha llegado a un punto en que un nuevo proceso de acumulación equivalente al proceso de acumulación de los 30 gloriosos, del 45 al 75, es realmente inviable desde el punto de vista de los límites ecológicos del propio sistema. Eso implica necesariamente que hay que buscar nuevas formas de vida, nuevas formas de convivencia. Y eso implica necesariamente que hay que salir en una salida que comporte una economía de lo cercano, una economía de lo local, una economía de lo municipal y por lo tanto una economía de la participación directa y de la gestión de las necesidades de lo cercano, desde la determinación de las necesidades que realmente tenemos o dejamos de tener desde lo cercano. Y eso implica la participación directa de la gente. Eso implica la participación de los vecinos, implica la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, porque al fin y al cabo no existe democracia si la democracia se acaba, como decía Marx, a las puertas del centro de trabajo. Si tenemos todos los derechos, o supuestamente los tenemos, en el marco de la sociedad en general, pero dejamos de tenerlos una vez que empezamos a trabajar para el patrón, sea público o privado. Si algo es de todos, tenemos que gestionarlo entre todos. Y por lo tanto, los trabajadores tienen que ser un elemento fundamental en esa gestión. Y por lo tanto también estamos hablando de democracia tanto política como de democracia económica. Y eso debe venir acompañado de protagonismo popular, de la generación de una densificación social en la que la clase trabajadora y las clases populares pasen a participar directamente, a construir sus propias organizaciones, construir una densidad organizativa que les permita empujar allí donde no llegan los políticos keynesianos. Allí donde los que hacen las promesas no pueden terminar de cumplirlas si no es bajo la presión popular. Todos sabemos que existen muchas dificultades para llevar a cabo las remunicipalizaciones. Todos sabemos también que eso fue una promesa directa, efectiva y expresa de las fuerzas que se llaman del cambio. Nosotros ahora tenemos que hacérselo cumplir. Tenemos que hacérselo cumplir con nuestra participación directa. Tenemos que hacérselo cumplir con la presión popular. Solo la lucha es el único camino. Y también esa reconstrucción de esos espacios o comunidades de resistencia de las que hablaba antes en mi breve presentación, como oposición a la colonización de espacios fuera y dentro de nosotros mismos, nos da la oportunidad de reconstruir nuestras relaciones, no solamente hacia afuera, sino entre nosotros y con nuestro entorno. Bueno, José Antonio, ¿cómo lo llevas? La plataforma organiza esta jornada como objetivo fundamental de transmitir la necesidad de solidaridad y lucha si queremos conseguir acciones reales de remunicipalización en un entorno que no es precisamente muy favorable. Pero con la lucha se conseguirá, estoy convencido de ello. Aunque resulte un poco extraño, voy a emplear un párrafo de la concejal socialista Ranera
que lo utilizó el otro día en un debate en el ayuntamiento, y viene muy bien porque habla de eficacia, ahorro para la administración y seguridad para los trabajadores, que es precisamente lo que podríamos llamar el leitmotiv de la plataforma. Queremos exactamente eso. Lo que dice es que hasta el momento no hay un modelo político concreto que permita alcanzar eso. Se lo está afeando al gobierno del ayuntamiento. Nosotros nos quedamos, como es lógico, con lo que nos interesa, y hablando de modelos, recapacitamos en el modelo que se ha venido estableciendo como rutina y como procedimiento para el tema de la externalización en las contratas. Y entonces, como digo ahí, sobre el modelo neoliberal, o cómo entender qué ha pasado con los servicios públicos de nuestras ciudades. Hay que hablar en plural, no en Zaragoza, sino en muchísimas ciudades ha pasado prácticamente lo mismo. Y es en ese modelo neoliberal. Modelo que se basa en un trípode que es privatización, endeudamiento, como consecuencia de mercantilización. Si queremos ver cada uno de esos puntos un poco en detalle, concretamente, ¿cuándo empieza esto del modelo neoliberal? Y es bueno esa reflexión porque lo hemos ido viviendo, unos más que otros, los jóvenes quizá no, pero desde luego los que tenemos determinada edad, lo hemos vivido y no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo. Las denuncias que hacían los sectores de la izquierda no eran suficientemente claras. Y ahora, a posteriori, si revisamos las cosas desde la década de los 70, fines de los 70 y los 80, nos damos cuenta que nos han ido metiendo todas una tras otra, pero además de una manera canallesca e insidiosa. Concretamente, se plantea desde la Escuela de Chicago la idea de que el mercado lo es todo, el mercado se autorregula, mentira absoluta, y hay que dar fuerza al mercado y quitarle fuerza a la organización social. La consecuencia de todo ello es privatizar, es decir, transferir las empresas públicas al sector privado. ¿Por qué? Pues teóricamente porque lo pueden hacer mejor, más eficazmente y sobre todo ganarán dinero, que es el objetivo básico del neoliberalismo. Empiezan pues la venta de empresas estatales y el dúo ese demoníaco Thatcher-Reagan es el que da los primeros pasos, como veremos a continuación. En España hay un paralelo, el paralelo socialdemócrata de la mano de Felipe González, que utiliza unos ciertos andamiajes, concretamente la Comunidad Económica Europea, en la que había que entrar y nos iba a dar ciertas cosas muy positivas, todas ellas, algunas sí, la mayoría no, pero a nivel internacional están el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que desarrollan condiciones a los países, sobre todo los que están en una línea económica de subdesarrollo, imponiendo reglas si quieren tener algún apoyo económico. Bien, como decía, Thatcher y Reagan son los que empiezan la paliza brutal que nos han pegado. Por ejemplo, la Dama de Hierro en 7 años reduce el peso del PIB de las empresas públicas en prácticamente un 40 y tantos %. En el 78 tenía el 11,5 y en el 87 lo baja al 7%. ¿Cómo sucede eso? Pues a base de privatizar. ¿Con qué efecto? Entre otros, 1 millón de empleos desaparecen del sector público y pasan a ser carnaza para el sector privado. Reagan lo privatiza todo lo que es imaginable, transportes, agua, basuras, etc. En España se pone en discurso lo que llaman la contratación competitiva. Es decir, se hace un pliego y el que más sufre capador. Claro, ese pliego podría ser hipotéticamente adecuado. En la práctica resulta que lo hacen unos técnicos que están más o menos de acuerdo, no voy a decir hasta qué punto, con las empresas licitadoras, y
siempre, curiosamente, los buenos negocios acaban siendo asignados a las empresas multinacionales, unas poquitas, que son las que se llevan el gato al agua. Por su parte, se pone en marcha la desindustrialización, hay que dejar mano de obra en exceso, y recordaréis Sagunto y Avilés como dos puntos en los que las luchas sindicales fueron brutales y no consiguieron nada, porque el gobierno de Felipe González sabía muy bien a dónde quería llegar. En particular, el Fondo Monetario Internacional pone los planes de ajuste estructural, los PEA, que consisten en decirle lo que nos han dicho después, a Grecia y a nosotros de manera enmascarada. ¿Queréis que nos agobiemos con la deuda? Esto y esto lo tenéis que hacer. ¿Y qué es esto y esto? Pues no es meterle mano a los bancos, que son la columna vertebral de la economía, sino meterle mano a los pobrecitos, al trabajador y trabajadora, y a todo lo que son los servicios, los recortes, etc. Como es historia conocida, no insistiré en ello, aunque no debemos olvidarla nunca. En la década de los 90 se da un paso más. Las instituciones deben estar al servicio del mercado. El mercado exige no solo que le dejen algún contrato, sino que las instituciones planifiquen pensando en dar servicio al mercado. Y eso a todos los niveles. Empiezan con el nivel nacional y supranacional, pero acaban en el nivel regional y por fin se meten en la ciudad. Todas las estructuras económicas van a ser gobernadas con leyes que faciliten el que el mercado vaya fagocitando todo lo que hay disponible para fagocitarse. Yo recuerdo que, por ejemplo, el Banco Mundial en los años 90 sacó un informe sobre la educación y en él se atrevía a decir descaradamente que hay que ver la educación como un nicho de negocio. Y ese nicho de negocio implica uno de los espacios económicos que más beneficios pueden dar. Y entonces las empresas tienen que copar ese nicho de negocio. Así encontráis después la invasión de las universidades privadas, cómo se detraen fondos de las públicas y se aumentan las tasas y una serie de cosas, de manera que se van creando planes que en principio no se ven, pero cuando ves el resultado, bueno, algunos más espabilados o más leídos sí que los ven, pero los menos espabilados los vemos a partir del resultado. Por ejemplo, toda la reforma universitaria de los planes de estudio, de los másteres y demás, que parecía que era para homogeneizar toda Europa, ¿en qué se ha transformado? Pues en un caldo de cultivo para que las empresas monten sus máster, bequen a quien quiera, es decir, sus propios trabajadores, para justificar que el máster tiene mucho empaque, y se encarezcan los estudios a un nivel que prácticamente en esta época de recortes muchos estudiantes y estudiantes han tenido que dejar porque no podían pagar la matrícula correspondiente. Sigo adelante. En el año... perdón, es que me he distraído, estaba aquí con el niño. Desde el 84 al 90, 577 empresas se privatizan en 89 países. 577 empresas que no son las de Chichinabo, son las más fuertes, las que dan más beneficios. Por ejemplo, en España ya lo sabemos, Telefónica, Endesa, etcétera, son empresas que se privatizan para poner en los puestos de dirección a los amiguetes de turno, al compañero de pupitre del innombrable señor ese del bigote. En el 92 ya habíamos hablado del contrato competitivo, pues se crea un entorno competitivo con una serie de leyes que van regulando más y más y que lo que van haciendo es poner trabas a aquellos ingenuos que creen que pueden competir en términos de igualdad con las grandes empresas. Grandes empresas que siempre tienen caminos ocultos con los técnicos de la administración, de manera que
ya saben de qué pie cojean, qué es lo que querrían que existiera, cómo tenerlos contentos, etcétera, etcétera, etcétera. La OCDE, toda satisfecha, dice en el 96, la actual ola de privatizaciones que se están produciendo y los cambios de la política económica permiten que la privatización de las empresas haya cogido fuerza durante casi 2 décadas y los programas de privatización son ahora mayores que nunca. Y esa era la satisfacción que teníamos en el 96. En este momento todo se está privatizando. Ahora, todo el mogollón. Por cierto, yo no conseguí privatizar en aquella época, me faltaba caso. Banco Mundial. El Banco Mundial no está contento. Da otra vuelta de tuerca. Como siempre, es el gendarme que da el golpe. Es necesario reducir el sector público. Y dice una cosa que yo cuando la leo digo, pero ¿cuándo ha tenido el mercado el lugar preponderante al que alude el Banco Mundial? Dice, hay que devolver al mercado el lugar preponderante que siempre tuvo. Que hablan de los tenderetes de la época medieval o de la época preindustrial, donde está ese mercado superpotente. En fin, en el 97 se produce el pico de las privatizaciones. Luego han ido decayendo porque cada día queda menos que privatizar, es lógico, ¿no? La Comisión Europea, mientras tanto, va hilando. Y en el 99 firma un acuerdo sobre contratación pública con la Organización Mundial del Comercio, lo que pretende es la globalización. Y como ya hemos podido comprobar bien, globalización significa abrir las puertas a los intereses económicos, pero no abrir los recursos para que todo el planeta esté en condiciones dignas de una humanidad. Así tenemos hoy que la mayor parte del planeta padece hambre, no tiene... Bueno, y aquí mismo, a 4 pasos de aquí, en Delicias, ahora tenemos casos de amenaza de expulsión a gente que está en situación de absoluta exclusión económica. Como decía, esto cada día tiene nuevas historias y ahora viene el TISA y el TTIP y alguno más que no menciono ahí. Paradójicamente, el TTIP se había conseguido prácticamente bloquear. Ha habido tantísima lucha denunciando la opacidad y a dónde nos lleva el TTIP que Francia primero y Alemania después advirtieron de que no se podía firmar. Y curiosamente en ese momento el secretario general del Partido Socialdemócrata Alemán sale diciendo públicamente que es urgentísimo firmar el TTIP. ¿Qué te da a ti el TTIP? Explícanoslo. ¿Qué cosas positivas da a la Comunidad Europea ese plan que consiste, entre otras cosas, en decir, ojo, lo que se ha privatizado no se puede revertir? Y lo que no está privatizado hay que hacerlo. Eso es, en resumen, el planteamiento del TTIP en el aspecto de las externalizaciones de los servicios. En definitiva, como hay que atender derechos y necesidades, se crean una posibilidad de atender más y mejor, y sobre todo emprender proyectos faraónicos que a los políticos les encanta, la venta como ingreso de dinero fácil. Así el patrimonio que teníamos en Zaragoza se vende en los años, pues yo diría en los 80 y primeros 90, pero el dinero fácil se acaba muy pronto y la consecuencia es que hay que pedir financiación. ¿Y quién nos financia? Ya sabemos quién nos va a financiar, las empresas que acumulan el dinero. Y entonces nos financian, pero nos dicen, ojo, que yo voy a cobrar mi parte. Se produce una masiva privatización porque no hay manera sino de mantener la rueda, pero que es un pan para hoy y hambre para mañana, sobre todo cuando viene el fin de la burbuja y se crea la crisis. De esa manera se provocan ajustes y recortes, la deuda privada además se transfiere a pública, con lo que el endeudamiento crece y crece y crece. Y
la sociedad civil se ve aherrojada, porque lo que sí se garantiza es el beneficio, asegurándolo, de manera que las instituciones estén al servicio del mercado garantizando ese servicio. Era una animación, de manera que sobre el plano de Zaragoza van cayendo como losas una serie de, ¿cómo se llaman? Rótulos de las empresas, FCC, Urbaser, etc. Y el suelo de la ciudad se va tapando con todas esas losas y al final aparece la cantidad que estamos pagando en contratas a las empresas. Algo así, porque en un rótulo que cogía toda la pantalla, 240 millones de euros. Eso es lo que pagamos a las empresas. Y lo que no cabe en la cabeza es que no haya propia capacidad, como decía el anterior conferenciante, con el control y la gestión desde abajo, no haya capacidad para conseguir con ese dinero hacer todos los servicios de manera eficiente. Pero eso lo iremos viendo en los minutos siguientes que acabe con esta presentación. Lo que se ve tapado por el rótulo es una página web de FCC, en donde se anuncia, lo podéis ver abajo, que llevamos el agua a tu comunidad, mantenemos limpia tu ciudad, ayúdanos a ayudarte. Mira que más por y yo no necesito que mantengas limpia mi ciudad, lo que necesito es que tengamos un servicio de limpieza como debe ser y no con las deficiencias que tiene el vuestro, que habrá ocasión de decir alguna de ellas. Y entonces la idea es, ojo, la ciudad no es un negocio, es nuestro patrimonio y no tenemos por qué cederlo de una manera tan vil y que beneficia a muy pocos, incluidos los corruptos. Defendamos los derechos, recuperemos la ciudad. Ah, mira, igual viene ahora, ¿veis? Van cayendo, ayuda a todas las empresas, como buitres que se lanzan sobre la carnaza exangüe que no sabe defenderse. Y ahí viene la cifra que ya no cabe en la pantalla por... En fin, aparte de intentar dar un toque simpático a la presentación, que en algún caso no conseguiría las cargas sonrisas, estoy me llegando a señalar lo que he dicho antes. En Zaragoza hay 140 servicios externalizados, más de 140, que gastan un total de 240 millones de euros. 140 servicios externalizados. Uno se queda atónito. Consecuencias del modelo neoliberal. Las corruptelas que forman parte de todo esto y el descontrol llevan al despilfarro y a la deuda creciente, que llevan a servicios cada vez más deficientes. En definitiva, como postre, hay un incumplimiento en los servicios, están los ERES y demás gaitas que se montan. De alguna manera la empresa tiene que justificar que no da abasto o que está agobiada económicamente, y aprovechando la reforma laboral se plantifica unos seres de acojón, y aquí ha habido, en Zaragoza ha habido situaciones así que contemplaremos. Esta dinámica es una espiral envenenada que conduce a los ayuntamientos a la ruina, y he dicho a los ayuntamientos. Ya veremos luego un poco por qué digo los ayuntamientos. En el modelo neoliberal, ¿qué es lo que sucede? Que en vez de gestionar los servicios de manera adecuada, con eficacia, calidad y transparencia, por comodidad, y lo digo con todas las letras, cuando no por corrupción, delega en terceros, en general multinacionales, que lo dicen públicamente: yo estoy aquí para ganar dinero. Nunca dicen: yo estoy aquí para dar un buen servicio. Eso a veces se consigue arrancar tirando de la lengua, pero su primer planteamiento es: yo estoy aquí, o mi empresa es para ganar dinero, no es para otra cosa. Lo que decía de que esto nos pasa a todas las ciudades en cierto modo, ahí tenéis la deuda por habitante
de unas cuantas ciudades. Buena parte de esa deuda tiene que ver con obras faraónicas, con estupideces del gobernante de turno que quería dejar a la posteridad su granito de arena. Es el caso de Madrid, por ejemplo. Es el caso de Cádiz, es el caso de Zaragoza. La ESCO nos ha dejado una deuda que tenemos viva hoy todavía. En cualquier caso, observad, 1.400 euros por habitante. Esa es la deuda de cada uno de los zaragozanos. En total supera los 1.000 millones de euros. A los 800 y pico que eran conocidos, se descubrió del orden de 100 y pico millones que estaban ocultos y se sacaron de los cajones, con lo que la deuda total en estos momentos asciende a algo más de 1.000 millones de euros. Había empezado diciendo que se hablaba del modelo, y hemos visto lo que es ese modelo. Entonces ahora cabe preguntarse, ¿los resultados de estos años anteriores justifican los criterios neoliberales que buscan externalizar todo lo imaginable? Sus defensores lo hacían en función de ese tiempo que era eficacia. Cuando revisamos algunas de las actuaciones que ha habido de las contratas, y solo por afán de ver hasta qué punto el modelo neoliberal funciona bien, porque habrá un ingenuo que dirá, oye, déjate de historias, si cobran lo justo y lo hacen de narices, ¿para qué vamos a pensar en cambiar? Bueno, pues en lo justo se descubren muchísimas cosas cuando se vigila, que esa es la cuestión, cuando se vigila. Entonces vemos que hay equipamiento obsoleto, vehículos con exceso de carga. Recordad los autobuses que se ha quemado el motor por exceso de servicio, por ejemplo. Y no hablo de los autobuses que hacen kilómetros y kilómetros sin ningún ocupante, porque se cobra por kilometraje recorrido. Entonces, de lo que se trata es de aumentar esa cifra. Vehículos con exceso de carga de trabajo o inexistentes, despidos de personal necesario, facturación por trabajo no realizado, contaminación. La admiración en despidos de personal necesario la he puesto porque cuando se ha empezado a revisar qué era lo que hacían las contratas, se han visto obligados a aumentar el personal para poder hacer lo que decían que iban a hacer. Por ejemplo, en el último periodo se han ampliado las plantillas en 80 y tantas personas, que no es nada. Sanciona la contrata del alcantarillado por incumplir el pliego. Estas son noticias que he pillado de periódicos, El Periódico, El Mundo, El Heraldo. Entonces, habla de que la flotilla debería tener 10 camiones y solo hay 5. Y cuando se lee la justificación de la empresa, dice, no, es que hay 5 por la mañana y los 5 por la tarde. Los 5, claro. Lo cierto es que el sistema no funciona de ninguna manera en las externalizaciones. Y la prueba es que cuando la Asociación de Vecinos La Paz Torrero hace un informe sobre deficiencias en parques y jardines que están en su zona, señala que la situación es de numerosas deficiencias acumuladas en los últimos años. Zonas sin regar, zonas sin replantar, en fin, un desastre. Claro, se podrá decir, hombre, pues es culpa de los operarios. Preguntadles a los operarios y veréis lo que os dicen. Lo que dicen es que ellos están todo el día trabajando y que si hacen falta 10 y están 8, pues hay 2 puestos de trabajo que no se cubren. Si se les dice que hagan una cosa donde quiere hacerse, porque es la que se ve por parte del alcalde, por ejemplo, y dicen hazlo 7 veces si es necesario, pues habrá, bueno, ya lo sabéis, durante muchísimos años, aquellos que hemos vivido la desgracia del franquismo, recordaremos que cuando se cambiaba el alcalde lo primero que hacía era modificar el centro de la ciudad arreglándolo de nuevo a su gusto. Pero los barrios periféricos siempre con la misma mierda no, porque se va acumulando. Más mierda cada vez. Segundo de los
puntos, ahorro para la administración. Y aquí tengo que decir que hay parte de verdad. Pero si pensamos que hay una deuda acumulada de más de 1.000 millones, después ya menos mal que han ahorrado. Que si no llegan a ahorrar, lo cierto es que hay numerosas comprobaciones de trabajo facturado que no se ha hecho. Si se factura y se acepta sin más, pues anchas Castilla, ¿no? En cuanto al trabajo no realizado, pues Z&M no controlan las zonas azules de acuerdo con el pliego de condiciones que se les ha puesto. Que ya está puesto con ciertas cuidado para que se puedan hacer bien las cosas, pues ni aún así cumplen. La consecuencia es que hay una sanción impuesta por esa razón. El gobierno de Zaragoza detecta incumplimientos en la contrata que Ferrovial tiene el CDM de la Granja. Ha hecho un 8% menos de horas contratadas. Entre otras cosas, hay servicios en los que la empresa no explica lo que está haciendo, con lo que resulta muy difícil controlar si realmente está haciendo lo que debería hacer. Pero ahí en ese sitio se da una situación curiosa. Resulta que colgaban el coste de la empresa metiendo al director como trabajador de la granja. Y estaba en la nómina de la granja cobrando todo el año en esa nómina. Cobrará adelante en general si quiere ser el gerente. Pues nada, anchas Castilla. Si nos vamos luego a la seguridad de los trabajadores, ya lo sabemos. Eres a la mínima que puedan tener oportunidad. Despidos improcedentes, salarios que se pagan con varios meses de retraso cuando se pagan. Y eso tenemos el caso concreto de, parece que es lo de telefonía, el 010, que han estado planteando huelga de manera continua porque llevaban meses sin cobrar lo que ya era de por sí un salario, con respecto a ellas diré, pequeño, no diré ridículo. En definitiva, y esto lo dice El Mundo en el año 2014, los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas, no en Zaragoza, evidentemente, está hablando a nivel estatal. Y también señala que, entre otras cosas, las propias empresas denuncian el hecho de que hay mucha corrupción en las contrataciones. Claro, sale una empresa y ha licitado 10 por las otras 9, cuando detectan que siempre es la misma empresa, acaban hasta las narices y lo dicen públicamente. No hay nada más que pensar todos estos escándalos que han salido de la Gürtel y demás, para darse cuenta de cómo se había creado una red con distintos nombres y de distintas, vamos, que se las saben todas para sacar siempre el beneficio. Esto es lo que decían, los trabajadoras del 010 se hicieron en protesta por el retraso de las nóminas. Estaban amenazados o están amenazadas de un expediente de regulación de empleo. Como he dicho, algunos se hacen. ¿Funciona el modelo? Nos preguntábamos. La respuesta con estos ejemplos, y hay muchísimos más, es contundente. No. Por otra parte, sí existen ejemplos de casos de remunicipalización con mucho éxito. Hay ayuntamientos que han remunicipalizado un servicio y te dicen que han ahorrado 40 millones de euros en el último ejercicio, con un solo servicio que han municipalizado. Entonces, lo que tenemos es que ver de qué manera la remunicipalización es eficiente, es eficaz, es una seguridad para el trabajador y una garantía de mayor calidad en el servicio. Y eso, y me apunto a lo que decía el anterior charlista, eso solo se consigue cuando la base reclama, es decir, todos los controles que quiera poner la autoridad competente, pero además de eso, las quejas del personal, las exigencias del personal, la transparencia obligatoria, y todo ello hace que haya muchísimos más ojos vigilando y, como decía aquel, invigilantes.
La plataforma, como movimiento social independiente, va a perseguir, como sea, que se garanticen esas cosas. Así, frente al modelo neoliberal, surge la plataforma por la remunicipalización de los servicios públicos. Haré un breve resumen, 5 minutos espero, porque voy a ir muy rápido. ¿Quiénes somos? Pues somos un conjunto de individuos e individuas, organizaciones sociales, asociaciones vecinales y sindicatos que han decidido que lo que ya venían haciendo grupos relacionados con los trabajadores de las contratas desde hace más de 10 años, ahora se institucionalice en una organización social que no es correa de precisión de nadie y que es independiente absolutamente y que desde luego cantará las 40 que se las tenga que cantar. ¿Cuánto me das? ¿O quieres que tire el ordenador a mí? Venga, sí, yo por sí, es decir, me cago como no estoy yo ni mío. ¿Qué es lo que queremos? Ya está dicho por activo y por pasivo. Ya que me piden que acorte, voy a ir directamente a algunos de los detalles interesantes. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de 2011 ya concluyó que el servicio de limpieza viaria sería mucho más barato si se hacía por gestión directa en vez de privatizándolo. El ejemplo es León, que ha ahorrado un montón de dinero. Es fácil que salga este ejemplo en algún momento hoy. Yo recuerdo que en algún texto que leí suyo decían que bienes, camiones por ejemplo, que tuvieron que reponer, les costaron a ellos la quinta parte a la que se facturaba la empresa anterior. Por camión comprado, 5 millones. Pues cuando ellos lo compraban, era 1 millón. Y bueno, no le digo unas cifras a otro, ¿no? El orden era de 5 a 1. En el modelo que hemos vivido, los concejales se quitan su responsabilidad y lo que hacen es ser gestores del beneficio privado a través del cargo público. Y a nadie le extraña que lo que haya sea una corruptela, un desvío de fondos, clientelismo, todo aquello que vemos. No hablo de Zaragoza específicamente, hablo sobre todo de los ayuntamientos en general en el periodo anterior. Bueno, y en cuanto a algunas ventajas, y con esto ya sería casi el final, tendríamos servicio que se remunicipaliza, supone, aparte del beneficio que ya no se entrega, porque no hay beneficio industrial, la empresa no existe, el IVA lo recuperaría el ayuntamiento. No habría sobrecostes por continuos añadidos de la empresa que tiene que hacer tal cosa que no estaba prevista y que hay que pagar. Se ahorrarían, cuando todos los servicios estuvieran municipalizados, hasta 90 millones de euros anuales. Esos 90 millones de euros permitirían al gestor ampliar los puestos de trabajo, mayor calidad en el servicio y conseguir una nueva estructura de servicios mucho más racional. Por eso lo que planteamos nosotros es iniciar un proceso de remunicipalización e integración de los servicios municipales. Ahora, el día 30, se reúne el Consejo de Administración de Cocido Valdés Partera, creo que es para hablar del tema de las depuradoras, que podría ser el primer servicio externalizado que se remunicipalizara. Es tremendamente importante que eso sea así. ¿Qué sucede? Pues que el trío de la bencina se unifica para votar contra esa oferta. Y no voy a mencionar quiénes están allí porque en alguno de los nombres me da vergüenza.
Otro de los puntos que planteamos es realizar una auditoría de los últimos 5 años, de manera que todo pago o toda deuda que se considere ilegítima se quite de la deuda total y se reduzca esa cuantía. Fiscalización y control exhaustivo del cumplimiento de los pliegos de condiciones actuales. Si eso se llega a hacer en todas las contratas y no haría falta que la gente ayudara denunciando las irregularidades, podéis tener la garantía de que las propias empresas dirían no quiero seguir, porque verían que caía a cuenta tanto disgusto y tanta multa. Y luego crear y regular mecanismos de control democrático mediante la transparencia de todo lo que se actúe en las administraciones. Eso es muy importante. La única manera de evitar que, aunque se municipalice, no se vuelva a los procesos viciados de siempre, es que haya transparencia y control en la base. Y eso nos toca a todos nosotros el hacerlo. Así es que os invitamos desde la plataforma a que nos deis fuerza, porque cuantos más seamos, más conseguiremos. Muchas gracias. Sí, bueno, decía el compañero José Luis Carretero, el primero de los ponentes que ha intervenido, que hay que presionar a los ayuntamientos del cambio para que cumplan sus promesas. El compañero José Antonio ha mencionado un pleno que tendrá lugar el día 30, que os vamos a recordar varias veces porque tenemos la oportunidad de iniciar ese proceso de reversión y presionar, como decía José Antonio, al pleno en su conjunto, a todos los actores que participan en la toma de decisiones para que se produzca efectivamente.